Bueno, la tercera parte de integral indefinida, y vamos a ver cómo resolver integrales del tipo racional de una función lineal sobre una cuadrática, con la cuadrática en el denominador con raíces complejas, luego reducción a fracciones simples o parciales, sustitución universal y por último integrales de funciones donde aparecen función seno y función coseno elevado a potencias naturales. El primer caso entonces integrales del tipo donde la función subintegral es una lineal sobre cuadrática con la cuadrática con raíces o ceros complejos. Luego trataremos este tipo de funciones cuando el denominador tiene raíces reales distintas. Bueno, vamos a trabajar el numerador de modo que la integral resulta de la forma el numerador va a quedar entonces de alguna forma como 2ax más b, de modo que yo pueda realizar una sustitución diciendo que u es el denominador completo, de modo que el diferencial de u va a ser 2 veces a por x más b diferencial de x. Entonces la idea es que nosotros podamos de alguna forma, multiplicando, dividiendo y sumando constantes en el numerador, llevarlo a la forma que resulta el diferencial del denominador. Entonces, si es que logramos hacer eso, nosotros vamos a separar en dos esta integral, de modo que la primera va a ser directamente una sustitución, llamando u al denominador. Al denominador el numerador va a ser directamente el diferencial de u, y la segunda integral me va a quedar de la forma arco tangente luego de que hayamos completado cuadrado el denominador. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Acá yo necesito que en el numerador aparezca 2ax, que era lo que decía antes, es decir, 4x más 2. Yo necesito que al derivar el denominador 4x más 2 sea lo que aparezca arriba. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar multiplicando y dividiendo por 4 tercios, multiplicando 4 tercios tengo que multiplicar por 3 cuartos. La idea del 4 tercios es que cuando multiplique y distribuyamos acá, este 3 que está en el denominador se simplifique con este 3 y me quede 4x. Ahí estaría ganando ya entonces lo que necesitamos, el 4x. Entonces multiplicamos, distribuimos, obviamente al multiplicar por 1 me queda 4 tercios, y el próximo paso es hacer aparecer en el numerador este 2 que necesito. Entonces sumo y resto 2. Esto va a quedar 3 cuartos por la integral de 4x más 2 menos 2 tercios. Y todo eso dividido 2x cuadrado más 2x más 1, que tiene raíces complejas. Bueno, vemos cómo queda. Entonces ya dijimos que esto lo vamos a poder separar en dos integrales. Y las dos integrales que tengo son 3 cuartos, considerando el 4x más 2, es decir, trabajamos hasta ahí, y después 3 cuartos con menos 2 tercios de la integral de lo de abajo. Entonces, trabajando con las integrales por separado, vamos a llamar I1 a la primera integral e I2 a la segunda. Esta va a ser posible resolverla utilizando sustitución, y esta va a ser de la forma arco tangente. Entonces la sustitución que vamos a utilizar es u igual a 2x cuadrado más 2x más 1. El diferencial de u es 4x más 2 porque tengo que derivar u respecto de x y multiplicarlo por x. Eso vamos a sustituirlo en la integral original, es decir, me va a quedar el numerador diferencial de x va a ser diferencial de u,
y el denominador va a ser u. Según tabla, la integral de diferencial de u sobre u es logaritmo del valor absoluto de u, más una constante de integración que llamo C1. Es decir, la primera integral volviendo a x me queda 3/4 del logaritmo del valor absoluto de 2x cuadrado más 2x más 1, más la constante de integración. Vamos a resolver lo que llamamos psi2. Para eso vamos a completar cuadrados en el denominador. El denominador, para completar cuadrado, voy a trabajar con los dos primeros términos y voy a sacar factor común 2. ¿Sí? Entonces, completando cuadrado, sacando factor común 2 entre estos dos primeros términos, luego x cuadrado más x, le sumo y le resto 1/4, tengo un trinomio cuadrado perfecto hasta el 1/4, que va a ser el cuadrado de este binomio, de x más 1/2 al cuadrado. Luego, el 2 por menos 1/4 queda menos 1/2 más 1, es 1/2 positivo. Ahora necesitamos llevarlo a la forma 1 más u cuadrado. Por lo tanto, lo que voy a hacer es asegurarme que en el 1/2 que está escrito acá diga 1. Para eso saco factor común 1/2 a toda esta expresión, quedando 1/2 que multiplica. En vez de 2 va a quedar 4. Este 4 queda porque si multiplico 1/2 por 4 tengo que llegar de nuevo a 2. Y acá queda el 1 que resulta al sacar 1/2 factor común. Bueno, este 4 entra dentro del cuadrado como raíz de 4, es decir, como 2, que multiplica x y que multiplica 1/2, quedando 2x más 1 al cuadrado más 1. Todo eso multiplicado por 1/2. Por último, entonces, podemos escribir esa integral ya con el denominador de la forma 2x más 1 al cuadrado más 1 para hacer la sustitución. U igual a 2x más 1, diferencial de u va a ser 2 diferencial de x, y lo que yo tengo que sacar de esta expresión es el diferencial de x, entonces me va a quedar diferencial de u sobre 2. Eso escrito en función de u, me queda diferencial de u sobre 1 más u cuadrado por menos 1/2, es decir, la integral de diferencial de u sobre 1 más u cuadrado por menos 1/2. Menos 1/2 por arco tangente de u, más una constante de integración 2. Eso entonces, llevando a la variable original, la integral 2 o la expresión i2 me va a quedar como menos 1/2 de arco tangente de 2x más 1 más c2. Luego, recordamos que la integral era i1 más i2, entonces, reescribiendo o recordando que era i1 y que era i2, sumando esas expresiones y considerando que una constante 1 más constante 2 sigue siendo constante, podemos escribir entonces el resultado final de la siguiente manera, con i1 y i2, pero ya C1 y C2 en una sola constante. Vamos a pasar ahora a la resolución de integrales por la técnica de descomposición en fracciones parciales o simples. Esta técnica no tiene que ver directamente con integrales, sino es una técnica que se utiliza para escribir el cociente de dos funciones de polinómicas p sobre q como suma de fracciones simples o fracciones parciales. Para poder realizar esta técnica, para poder utilizar esta técnica dentro de la integral, lo que tenemos que tener es que el grado del polinomio p sea menor que el grado del polinomio q. En el caso de que el grado del polinomio p sea mayor o igual que el grado de q, lo que se tiene que hacer primero es la división entre los polinomios. Entonces, como decía recién, la descomposición, que no es una técnica propiamente dicha de integrales, consiste en escribir el cociente p sobre q como suma de fracciones simples, ¿sí? Y por lo tanto ya esas integrales van a ser más sencillas de resolver. Vamos a tener, por ejemplo,
que 1 sobre x cuadrado menos 1 se puede escribir como 1 sobre el producto de x menos 1 por x más 1, porque esto es diferencia de cuadrados. Eso aplicando la técnica de descomposición en fracciones simples. Fíjense que no estamos hablando de integral acá, sino simplemente escribir esta expresión como la suma, en este caso resta, de dos expresiones que tienen como denominador polinomios de grado 1 en este caso. El polinomio original era de grado 2, estos son de grado 1. Esto no se puede seguir factorizando. Las fracciones simples tienen esa característica, que el denominador no se va a poder seguir factorizando. Bueno, en este ejemplo entonces es fácil ver que si yo trabajo algebraicamente entre las dos expresiones que tengo al final, puedo sacar como un denominador de modo de operar estas dos expresiones y llegamos al resultado original que era 1 sobre x cuadrado menos 1. Si yo tengo entonces para integrar diferencial de x sobre x cuadrado menos 1, es más fácil integrar lo que está acá, que va a ser 1 sobre x menos 1, obviamente no me olvido del 2, y en el otro caso, también con el 2 delante, x más 1. Estos tienen la forma logaritmo natural del valor absoluto de x. Entonces el resultado va a ser un medio, para esta integral, un medio por el logaritmo de x menos 1 en valor absoluto. La segunda va a ser un medio por el logaritmo natural de x más 1. Aplicando propiedad de logaritmo, el un medio puede subir arriba del argumento en el primer logaritmo, lo mismo para este un medio, y con este signo menos lo que se puede expresar es todo dentro de un mismo logaritmo. Esto tendrá una constante de integración, esta otra, pero en definitiva si es resta de constantes directamente escribo una sola. Entonces la técnica de descomposición en fracciones simples me permite a mí, dentro de lo que es integral, resolver algunas integrales donde puedo reducir en grado de dificultad la integral original. Entonces, vimos recién un caso de todos los casos posibles. El primer caso entonces fue denominador con m raíces reales simples, suponiendo que el denominador, es decir, el polinomio q, tiene grado m. Entonces, en ese caso, el polinomio o el cociente p sobre q se lo puede escribir como p por el producto de todos estos factores que están compuestos por x menos cada una de las raíces simples que tiene. Y a esa expresión yo la puedo expresar como la suma de una constante sobre x menos xy, es decir, a1 sobre x menos x1 porque es la primera raíz que encuentro, a2 sobre x menos x2 hasta llegar a m sobre x menos xm. Acá yo tengo que a sub i, los valores que tengo expresados acá son números reales y otra característica que tiene que tener q, además de tener un grado m mayor que el grado de p, es que es un polinomio mónico. Si q no fuese polinomio mónico, tendríamos que considerar acá multiplicado por el valor de a, que es el coeficiente principal, que lo tendría que sacar al integral, lo tendría que sacar afuera. Bueno, considerando entonces que q es un polinomio mónico, vamos a ver algún ejemplo. En concreto, el que ya vimos, como nosotros en el caso que tratamos recién para explicar el tema, llegamos a la conclusión de que A1 es un medio y que A2 es menos un medio. Entonces lo que tengo que hacer es, según lo que explicamos recién, al cociente original lo escribo como constante dividido x menos 1 más una constante dividido x más 1. Tengo que usar todas las raíces simples que tengo para armar cada uno de estos denominadores. Entonces, si es que acá operamos algebraicamente,
saco como un denominador x menos 1 por x más 1, que va a ser la diferencia de cuadrados, y entonces en el numerador me va a quedar a1 por x más 1 más a2 por x menos 1. De hecho, de otra manera, el denominador en ambos casos es igual, por lo tanto el numerador tiene que ser igual también. Me refiero a los numeradores de ambos miembros. Entonces, lo que llegamos a tener acá es un sistema de ecuaciones donde las variables, lo desconocido no va a ser x, sino que va a ser a1 y a2. Esto se tiene que cumplir para cualquier valor de x. Y los valores más sencillos para trabajar después para los cálculos es justamente en los valores que teníamos, los valores de las raíces reales que tenemos. Entonces, si yo tengo que la raíz es x igual a 1, al reemplazar acá en toda esta expresión x por 1, desaparece el segundo término en el segundo miembro porque se hace 0 este factor y me va a quedar que 1 es a1 por 1 más 1. O lo que es lo mismo, a1 es un medio. Y cuando x es menos 1, lo que se va a hacer 0 va a ser el primer término y me va a quedar que 1 es igual a menos 2a2 y al despejar a 2 me queda menos un medio. Por lo tanto, lo que tenía escrito acá como a1 y a2 lo reemplazo por un medio en el primer caso y por menos un medio en el segundo, y es lo que teníamos en el ejemplo que vimos al comienzo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el denominador, o sea q, la expresión p sobre q, tiene raíces reales simples y raíces reales múltiples? ¿Sí? Lo que estamos diciendo acá es que el grado del denominador q va a ser m más n, siempre considerando que es menor que el grado de p. Entonces, el polinomio q siendo mónico lo puedo factorizar como x menos x1 por x menos x2 por todos los factores hasta que llegue a x menos xm, y después tengo que multiplicarlo por el factor que se forma con x menos x0 elevado a n, siendo n el grado, la multiplicidad de la raíz de x0. Bueno, ¿cómo va a quedar esto expresado como suma de fracciones? La primera parte, la que corresponde a todos los ceros simples, va a ser igual a la del recién. Es decir, va a ser a1 sobre el factor que tiene en cuenta x1, más otra constante con el otro factor, más otra constante que llamo acá a sub n sobre x menos xm, y la diferencia empieza a partir de ahí con las constantes, con la suma de distintos términos, donde voy a tener en el denominador x menos x0 yendo desde el grado 1, grado 2, hasta el grado n. Es decir, que voy a tener, si tengo, por ejemplo, 3 raíces simples y una de multiplicidad 5, el polinomio q va a tener un grado 8. Esto se tiene que ver reflejado abajo. Cuando pase a fracciones simples, tengo que tener 8 fracciones simples, ¿sí? 3 debidas a los ceros simples y 5 debidas al grado, a la multiplicidad del otro cero. Bueno, ahí se aclara que tanto todos A sub i y B sub i son reales. Y bueno, no está aclarado, pero ya dijimos que Q tiene que ser mónico para trabajarlo de esta manera. Si no, tenemos que llevarlo a una forma mónica. Un ejemplo, tengo la integral de x sobre x más 1 por x menos 1 al cuadrado. Tengo un solo cero simple y dos ceros, y un cero de multiplicidad 2. El cero simple es menos 1 y el de multiplicidad 2 es 1. Entonces esto tengo que escribirlo como una constante sobre el primer factor, x más 1, más
una constante sobre el segundo factor elevado a la 1 y más una constante sobre el segundo factor elevado al cuadrado. ¿Sí? Se hace lo mismo que recién, es decir, se iguala la función subintegral expresada de esta manera con la función subintegral como suma de fracciones simples. Sacamos mínimo o sacamos como un denominador en el segundo miembro y luego igualamos los numeradores. Al igualar los numeradores se tiene que cumplir que esto va a ser un sistema de ecuaciones donde mis variables van a ser a, b1 y b2 y se tiene que cumplir para cualquier valor de x. Por lo tanto, si yo le doy 3 valores a x, tendría que encontrar 3 ecuaciones de modo que pueda resolver el sistema y encontrar a, b1 y b2. Entonces, el primer valor que voy a elegir es 1, x igual a 1 porque sé que va a ser un 0 del polinomio q. Obviamente reemplazo en la expresión en la ecuación anterior, me va a quedar una ecuación dependiendo de a, b1 y b2. El otro valor que voy a elegir es menos 1 porque también es 0 del polinomio q. O sea, digo que también reforzando la idea de que son los valores que nos van a simplificar los cálculos, pero en realidad yo puedo elegir cualquier valor para x. Hago lo mismo, reemplazo la ecuación anterior y ahora me va a faltar un valor de x que no va a ser 0, no va a ser raíz del denominador, pues ya ocupé los dos, no tengo más raíces. Y bueno, el valor que voy a elegir en este caso, también por conveniencia, va a ser 0. Y eso me va a armar un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Acá es fácil ver en la primera de ellas que esto se hace 0, el primer término, el segundo término también, y me va a quedar 2b2. En la segunda ecuación solamente me va a quedar este primer término que va a ser 4a, y en la última me van a quedar 3 términos en la ecuación. Bueno, entonces lo que les decía recién, me va a quedar este sistema de ecuaciones. Resolviendo este sistema de ecuaciones me quedan los valores que me van a permitir a mí, al reemplazarlos en la función subintegral, resolver una integral mucho más sencilla que las que tenía. Entonces acá me va a quedar a con menos un cuarto, abajo queda x más 1, para b1 era un cuarto y para b2 era un medio. ¿Sí? Entonces acomodando, los valores donde corresponden, yo voy a tener esta primera integral va a ser menos un cuarto por el logaritmo del valor absoluto de x más 1. Esta va a ser un cuarto por el logaritmo del valor absoluto de x menos 1. Esta va a ser un medio por la integral de 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Les dejo entonces como inquietud resolver un medio por la integral de 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Es una integral muy sencilla de resolver, por eso se la dejo pendiente para ustedes y después le tienen que sumar la constante de integración. El tercer caso es cuando el denominador tiene raíces reales y raíces complejas. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un polinomio q mónico donde tengo m raíces reales distintas? Son todos estos factores. Después tengo una raíz que voy a llamar x0 de multiplicidad n y aparece un factor que tiene raíces complejas. Se trabaja parecido a lo que hacíamos hasta ahora. Los primeros m términos van a corresponder a las raíces simples. Los n términos siguientes van a corresponder al 0 de multiplicidad n.
Y por último, tengo que sumar un cociente de polinomio de grado 1 dividido por un polinomio cuadrático, un polinomio de grado 2 con raíces complejas. Recuerden que ax cuadrado más bx más c no lo puedo factorizar más en los reales porque tiene raíces complejas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en los numeradores siempre aparecieron constantes hasta el momento y ahora aparece una expresión que es cx más d, es decir, aparece la variable x también. Entonces, la diferencia está en ese último término. Nosotros ahora explicamos solamente qué pasa si es un factor ax cuadrado más bx más c con raíces complejas y no tiene complejas múltiples, ¿no? Bueno, entonces está aclarado que AI, BI, C y D pertenecen a los reales. Como ejemplo, doy ya factorizado un polinomio Q, porque también puede ser que no se lo den factorizados y tengan que factorizarlo. Bueno, este es el ejemplo, por lo que dijimos antes va A sobre X más 2 más B1 sobre X menos 1, tengo que llegar a grado 2 acá abajo, B2 sobre X menos 1 al cuadrado, porque, repito, ese era X igual a 1 es la raíz de multiplicidad 2, y por último tengo que sumarle el término Cx más D sobre X cuadrado más 2, que es el factor que tiene raíces complejas. Este ejercicio no lo voy a resolver en este video porque es un ejercicio muy largo para realizar. Tengo que darle valores a x, ¿cuántos valores tendría que dar? Y si tengo A, B1, B2, C y D, son 5 valores que tengo que calcular. Por lo menos necesito hacer un sistema de ecuaciones de 5 incógnitas con 5 variables, ¿sí? Porque tengo 5 variables y necesito 5 ecuaciones. Entonces un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Bueno, pasamos a la técnica de sustitución universal que nos sirve para resolver integrales donde aparecen funciones racionales de seno y coseno. A diferencia de la sustitución trigonométrica, donde nosotros teníamos funciones subintegrales donde no aparecían senos y cosenos, nosotros utilizábamos ahí la sustitución para resolver la integral. Acá lo que nosotros tenemos son funciones donde aparecen senos y cosenos que pueden estar multiplicando o dividiendo, ¿sí? Vamos a utilizar entonces un triángulo, nos vamos a basar en un triángulo para decir que si este es el ángulo x sobre 2 y tengo como catetos opuestos z y 1, vamos a tener que la tangente de x sobre 2, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, va a ser directamente z, y vamos a necesitar encontrar a partir de este ángulo, de este triángulo, donde tiene marcado el ángulo x sobre 2, cuál es la expresión para seno y coseno. Entonces nosotros sabemos que el seno de un ángulo doble es 2 veces el seno del ángulo por el coseno. Si nosotros consideramos el ángulo como x sobre 2, el ángulo doble va a ser x. Entonces la expresión para seno va a ser 2 senos de x sobre 2 por coseno de x sobre 2, y coseno de x va a ser coseno cuadrado de x sobre 2 menos seno de cuadrado de x sobre 2. Esto, seno de x sobre 2 y coseno de x sobre 2 salen del gráfico. Yo sé que seno de x sobre 2 va a ser z sobre la raíz cuadrada de 1 más z cuadrado, y el coseno va a ser 1 sobre raíz de 1 más z cuadrado. Entonces, reemplazando esas expresiones de seno de x sobre 2 y coseno de x sobre 2 en las expresiones que están escritas acá, llegamos a la conclusión de que seno de x va a ser reemplazado en la función original que tenemos que integrar por 2z sobre 1 más z cuadrado, y coseno de x va a ser reemplazado por 1 menos z cuadrado sobre 1 más z cuadrado. Ahora, eso es para seno y coseno. Si volvemos a escribirlo de nuevo ahí, borramos
la forma en que lo pudimos deducir, vamos a ver entonces si tangente de x sobre 2 es z, quiere decir que x es 2 arcotangente de z. Diferencial de x va a ser 2 diferencial de z sobre 1 más z cuadrado. Entonces tenemos ya todas las expresiones para poder sustituir lo que necesitemos sustituir. Vamos a ver un par de ejemplos. El primero, integral de diferencial de x sobre 1 menos seno. Es una función racional donde aparece la función seno. Voy a hacer la sustitución de acuerdo a lo que dijimos recién. Diferencial de x lo reemplazo por la expresión correspondiente y seno también por su expresión que es 2z sobre 1 más z cuadrado. Acá lo que vamos a hacer en el denominador, voy a trabajarlo de modo que pueda simplificar después 1 más z cuadrado con 1 más z cuadrado. Y me queda 2 diferencial de z sobre un trinomio cuadrado perfecto que se puede escribir con el 2 fuera de la integral y el trinomio ya como un cuadrado de binomio. La integral de 1 sobre z menos 1 al cuadrado es menos 1 sobre z menos 1 más la constante de integración. Acomodando esto de acuerdo a los valores que tenía o la sustitución que hicimos, z es tangente de x sobre 2. Entonces esto me va a quedar menos 2 sobre tangente de x sobre 2 menos 1 más la constante. El segundo ejemplo tiene que ver con la función secante, que generalmente la resolvemos de otra manera, mucho más sencilla, pero bueno, podemos resolverlo utilizando sustitución universal porque la secante es 1 sobre coseno. Bueno, la expresión de diferencial de x ya está escrita en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, es 2 diferencial de z sobre 1 más z cuadrado, y tengo que reemplazar coseno por su expresión correspondiente, que es 1 menos z cuadrado sobre 1 más z cuadrado. Se simplifica y me queda la integral de 2 sobre 1 menos z cuadrado, que tiene la forma de llevarlo a fracciones simples. Es decir, menos 2, porque saco el menos factor común, y el 2 por ser el número lo saco fuera, me queda diferencial de z sobre z cuadrado menos 1, que es una integral que ya resolvimos. ¿Sí? Esa se resuelve con fracciones simples, y vimos que el resultado es el que está escrito ahí. Obviamente, ahora en función de z, tendré que llevarlo a la variable original, que es x. Entonces, z dije que era tangente de x sobre 2. Aparece el z menos 1, en realidad acá aparece en el denominador, porque hay un signo menos que lo puedo expresar como menos 1 potencia acá adentro. Entonces se da vuelta a la expresión y me va a quedar esto. Por último, vamos a ver también integrales del tipo donde aparecen senos y cosenos, pero no en el denominador. En el caso anterior podía aparecer numerador y denominador, pero en este caso es cuando seno está elevado a una potencia que pertenece a los naturales o puede ser 0, y el mismo caso para el coseno de x. Bueno, acá tenemos que distinguir dos casos. El caso 1 es donde al menos una de las potencias es impar, y el caso 2, n y m son pares. En el caso 1 también se incluye el nombre, acá al decir al menos una de las potencias es impar, la otra puede ser par o impar. Bueno, trabajemos con el caso 1, donde una de las potencias, al menos una de las potencias es impar. Acá vamos a tratar el caso de que m es impar, pero se podría tratar también el caso de n siendo impar. ¿Cómo vamos a trabajar en estos casos? Voy a considerar que m, como es impar, lo puedo escribir como 2p más 1, siendo p un número que pertenece a los naturales o puede ser 0 también. Entonces, vamos a escribir, en este caso dijimos m impar, escribo coseno elevado a la 2p más 1. Eso se puede, por propiedad de potencias, escribir como coseno de 2p por coseno.
Y coseno de 2p lo puedo escribir como coseno cuadrado elevado a la p. Esto, en definitiva, me queda seno de n a la e, seno de x a la n por, en vez de coseno cuadrado, escribo 1 menos seno cuadrado. Todo eso elevado a la p por el coseno de x. ¿Para qué se hace esto? Porque voy a hacer una sustitución, voy a sustituir seno de x, de modo que el diferencial de la sustitución que haga va a ser directamente el coseno por diferencial de x. Entonces, hasta acá llegamos recién. Ahora tengo que hacer la sustitución que les estaba mencionando, que es u igual a seno de x, por lo tanto el diferencial de u es coseno de x diferencial de x. Y eso termina siendo u elevado a la n, porque es seno elevado a la n, por 1 menos u cuadrado a la p por diferencial de u. ¿Sí? Acá está dado en forma genérica, no sabemos cuánto vale n ni cuánto vale p, pero lo que sí estamos viendo es que esta integral en definitiva va a ser la integral de una expresión polinómica que es de fácil resolución. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que dice que quiero integrar seno cuadrado de x por coseno cubo. El coseno cubo lo voy a expresar como el producto de dos factores, donde uno es coseno elevado a la 1 y el otro es el coseno elevado a una potencia par. Esto va a ser entonces seno cuadrado de x y por el coseno cuadrado por identidad trigonométrica me queda como 1 menos seno cuadrado multiplicado por el coseno. Y ahora vamos a aplicar la sustitución u igual a seno de x y el diferencial de u es directamente coseno por diferencial de x. Esto hace que yo tenga que resolver la integral que es u cuadrado por 1 menos u cuadrado diferencial de u multiplicando, distribuyendo. Me va a quedar la integral de u cuadrado menos u cuarta. Eso es u cubo, u elevado al cubo sobre 3 menos u elevado a la quinta sobre 5 más constante de integración. Y volvemos a la función, a la variable original, reemplazando u por seno. Entonces va a quedar seno cubo sobre 3 menos seno quinta sobre 5 más la constante de integración. Bien, el otro caso que tenemos que considerar es cuando n y m son pares. Entonces, tanto a n como m lo puedo expresar por el producto de 2 por un parámetro, en el primer caso k y en el segundo p. Ambos pueden ser naturales o cero. Entonces, la integral de seno de n, seno de x a la n por coseno de x a la m, se puede escribir como la integral de seno cuadrado de x a la k y coseno cuadrado de x a p. Vamos a utilizar unas identidades trigonométricas que no vimos hasta el momento, que dice que el seno cuadrado yo lo puedo expresar como 1 menos coseno del ángulo doble sobre 2 y el coseno cuadrado de 1 más coseno del ángulo doble sobre 2. La idea es que acá aparece cuadrado, con esta identidad disminuimos el grado del seno. Lo mismo para coseno. Entonces, lo que tengo ahí, en definitiva, se va a transformar en 1 menos coseno de 2x sobre 2 a la k y 1 más coseno de 2x sobre 2 a p. Esto, dependiendo de k y de p, será el tratamiento que nosotros vamos a seguir utilizando para resolver estas integrales. Si vamos a ver esto con un ejemplo, directamente vamos a trabajar con seno cuadrado por coseno cuadrado. ¿Sí? Digo entonces, la identidad para el seno cuadrado es 1 menos coseno de 2x sobre 2 y para el coseno cuadrado es 1 más coseno de 2x sobre 2. Entonces la integral original se transforma en integral de este producto, donde si vemos bien el numerador está compuesto por el producto de dos factores que hacen una diferencia de cuadrados, y el 2 de abajo puede salir como 4, es decir, un cuarto.
Lo que tenemos ahora para resolver es 1 menos coseno cuadrado de 2x. Nuevamente aparece coseno con exponente elevado al cuadrado, es decir, par. Voy a utilizar una identidad parecida, pero ahora no para coseno cuadrado de x, sino para coseno cuadrado de 2x. Viendo la fórmula anterior, la identidad, antes decía x acá 2x, y adentro va el ángulo doble. Y el ángulo doble que tengo que utilizar, siendo 2x el ángulo original, va a ser 4x. Es decir, la integral, 1/4 por la integral de 1 menos coseno cuadrado de 2x, ahora va a ser 1/4 por la integral de 1 menos la nueva identidad que estoy utilizando. Acá, este 1/2 con el 1 se va a transformar en 1/2 y el coseno de 4x sobre 2 queda como está. Ahora, multiplicando ese 1/2 que tenía por 1/4 me queda 1/8 y multiplicando este 2 por este 4 me queda 8. Y ahora es fácil resolver esto. Tengo que integrar 1/8 y coseno de 4x sobre 8. El resultado va a ser entonces 1/8 de x, que es la integral de 1/8, y la integral de coseno de 4x va a ser seno de 4x sobre 4. Multiplicado por el 8 que tenía me queda 32.